Soberano Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios Todopoderoso, en la justicia de Cristo y en sus maravillosos méritos, damos gracias por la vida que nos otorgas, Padre mío, por la fortaleza y el ánimo y el poder con el cual de manera milagrosa tú actúas. Y gracias, Señor, porque hasta ahora en el santo culto de adoración podemos honrarte, podemos presentar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres quien sana nuestras dolencias, quien rescata del hoyo nuestras vidas, quien nos corona de favores y misericordias. Y dice tu palabra que el que habita bajo las sombras del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, quien habita bajo las alas del Altísimo. Padre mío, aquí estamos suplicando el perdón de nuestros pecados, implorando tu misericordia, tu compasivo amor, reconociendo la maravillosa obra del Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, reconociendo que solamente sus méritos, solamente su justicia puede ser ese incienso que Él mismo ofrece con su sangre a la vez en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Señor, porque nos das entendimiento para comprender tu palabra y las señales de los tiempos. Padre mío, te ruego una bendición para tus hijos fieles que en cualquier lugar de esta tierra se congregan para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque has respondido las oraciones de mis hermanos y las nuestras y has permitido, Señor, que tu hija Jimena pueda recobrar la conciencia, pueda volver a hablar y que esté estabilizadita. Está aquí en casa con nosotros, Señor. Hemos dependido solamente de tu poder en la oración y gracias, Señor. Queremos darte gracias por ese poder maravilloso con el que tú actúas. Señor mío, abre nuestros ojos, por favor, para ver las maravillas de tu ley, de tu palabra y ayúdanos a entender este tiempo solemne, profético en el que estamos viviendo. Donde quiera que estén los hermanos congregados o así haya una persona en cualquier sitio, te pido que le bendigas y suplicamos, Señor, humildemente que la presencia de tus santos ángeles aprueben esta reunión y que si Satanás ha estado impidiendo que se presente este mensaje, Señor, gracias por echarlo fuera y por permitirnos estar aquí en el puesto del deber, Señor. Te alabamos, Padre mío, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, bien, hermanos, para la gloria de Dios, estamos aquí. Entonces, el tema que hoy vamos a presentar lo hemos titulado Nacionalismo Cristiano, la fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical. En pantalla estamos presentando el país de América, el que aparece en la profecía, ¿cierto? Con ese título del nacionalismo cristiano que se han propuesto desde 1863 a través de la Asociación de la Reforma Nacional, hacer de Estados Unidos una nación en las manos de Dios, pero de un falso Cristo, ¿verdad? De un Cristo que pisotea la ley, de un Cristo que viola la conciencia, de ese falso Cristo de Estados Unidos que en apostasía renunció a los verdaderos principios de la libertad religiosa y de los principios estimados en la Constitución para pisotear las conciencias. También estamos representando ahí las imágenes del papado y de América, del falso protestantismo, representadas por la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13. Hermanos, en estos días hay tantas cosas que suceden que son cumplimiento profético, que este servidor desearía tener todo el tiempo del mundo, todo el tiempo para presentar cada hora
tantos sucesos, hermanos, que acontecen y poderle mostrar al mundo el momento profético y la solemnidad del tiempo que estamos viviendo. Hoy queremos hacer un recorderis, queremos advertir, queremos usar algunas notas que el mundo está presentando para poder que nosotros tener una confianza en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía y sobre todo tener la confianza en Dios de saber que Él ha venido dirigiendo a su pueblo y que estamos seguros que la mano de Dios nos está guiando en este camino al cielo, pero que en este tiempo de crisis nosotros debemos estar despiertos, alzando la voz en el puesto del deber, con los ojos atentos a las señales para poder advertir al mundo de este inminente peligro. Así que voy a pedirles que tengamos un poco de paciencia, hermanos, para que nosotros podamos de verdad presentar de una manera coherente este tema y que con la ayuda de Dios el Señor nos permita hacerlo para bendición de ustedes y de todos los hermanos fieles en toda nación que están atentos a este alimento sólido que presentamos en este ministerio, juntamente con los otros hermanos que presentamos la palabra. Entonces, hermanos, el Hermano nacionalismo Carlos, cristiano, sí, te pido hermanita. activar la cámara. Hermanita, normalmente no la activo al iniciar porque no me gusta no me gusta que aparezca en la portada del tema alguna figura, ¿verdad? Y bueno, discúlpenme en esta vez, hermanos, no la voy a activar por el momento. Quiero decirles que el tema que vamos a presentar se llama así, ¿no? El nacionalismo cristiano. Noten las palabras. La fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical. Hay una fuerza satánica que viene impulsando el movimiento dominical para convertirlo en la marca de la bestia. Hermanos, todo está preparado. Hay muchas señales que están aconteciendo a la vez. Sí, el ecumenismo, la apostasía, los falsos reavivamientos, la inmoralidad, la unidad de las iglesias, los avances del papado, los avances de la ley dominical, Estados Unidos repudiando su constitución, eh, preparando las escuelas, colegios, universidades, las oficinas para el domingo, hermanos, para poder imponer esa observancia del descanso dominical. Queremos renovar un poco lo que hemos venido presentando por estos días y queremos ir, hermanos, para que al finalizar este tema se sepa que Satanás tiene un propósito desde hace mucho tiempo y desde que surge este movimiento del nacionalismo cristiano con la Asociación de Reforma Nacional en 1863, hermanos, cuando el pueblo adventista se organiza, no con credo, sino como una iglesia fiel, como una corporación sin credo, ¿verdad? Sin depender del Estado, sin recibir ayudas del Estado. Satanás también organiza la Asociación de Reforma Nacional para imponer el domingo. Hermanos, ese tiempo ha llegado, ese tiempo se ha cumplido y vamos a ver, hermanos, el propósito de convertir a Jesucristo como el rey de Estados Unidos y de todo el mundo, con el único propósito de establecer leyes cristianas, católicas y evangélicas con tal de pisotear la ley de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Por estos días vamos a ver unas notas donde en la semana pasada se acaba de presentar un proyecto de ley en el Congreso por un republicano católico donde él interviene y presenta el proyecto de ley para que en el Congreso, hermanos, se dicte una ley reconociendo a Estados Unidos como un país cristiano
¿sí? Con un país de Dios, una nación en manos de Dios, con el único propósito de aprobar las leyes católicas y evangélicas, especialmente la ley del descanso dominical obligatorio para la adoración. Esa es la evidencia que queremos presentar. Por eso, hermanos, le damos gracias a Dios porque allí en Isaías 46, del 9 al 10, encontramos, ¿no?, la promesa del Señor y la firme convicción de que Él ha conocido el futuro desde la eternidad. Él ha escrito por medio de sus profetas las palabras en la Biblia y en el espíritu de profecía, y Él ha dado a conocer el tiempo, hermanos, aún en este tiempo que estamos viviendo. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde la eternidad, desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Qué interesante esa frase, ¿no? Yo soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. En la palabra profética está diseñado el camino que el pueblo de Dios debe recorrer hasta llegar al cielo. Y también, hermanos, están escritos los acontecimientos proféticos. Entre esos acontecimientos proféticos está lo que hoy vamos a estudiar a través de la segunda bestia de Apocalipsis 13 en todas sus características, ¿verdad? Entonces, hermanos, también leemos de segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, más firme, ¿verdad? Y por eso es que nosotros acudimos a las escrituras primeramente para luego ir a la historia y ver el cumplimiento de la profecía. Es nuestro deber, hermanos, seguir el consejo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 323, párrafo 2, donde dice, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Hoy, hermanos, se necesitan cristianos verdaderamente protestantes. Se necesitan cristianos que estén en el puesto del deber, atentos a las señales y dándole a la trompeta el sonido seguro, certero, al ver venir el inminente peligro de la crisis dominical, para que el pueblo se prepare, ¿sí? Y no sea encontrado desprevenido y que no encuentre la muerte de esa manera. Nosotros en Apocalipsis 13 hemos leído vez tras vez cómo se describe al país de Estados Unidos, ¿sí? Un país que surge como un país joven, con una constitución relativamente que no lleva más de 250 años, ¿sí? Que la Biblia lo presenta con cuernos semejantes a los de un cordero, ¿cierto? El cordero es una oveja joven, mansa, ¿verdad? El Cordero es el que representa en la Biblia a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta nación cuando surge como una nación provista por el poder de Dios. En Apocalipsis 12 estaba escrito, hermanos, que el Señor iba a proveer una tierra donde la mujer iba a huir, ¿sí? Donde la mujer iba a huir. Esa tierra es Estados Unidos, hermanos. Y la mujer iba a huir a esa tierra, ¿para qué? Iba a huir a esa tierra, hermanos, para ser sustentada, ¿sí? Para ser fortalecida por mucho tiempo, ¿verdad? Pero que el diablo iba a arrojar tras la mujer las aguas como un río para devorar a la mujer, ¿cierto? Y devorar al niño de la mujer tan pronto como naciera. Dice la palabra de Dios, ejerce este país todo el poder del sistema romano. Dice la palabra de Dios que Estados Unidos trabaja en presencia del sistema romano, de la bestia, ¿sí? Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Es Estados Unidos quien va a obligar a los moradores de la tierra a adorar a la bestia a través de decretos y leyes, ¿cierto? Y dice que
también hace grandes señales, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres con su espiritismo, con sus falsos reavivamientos. También engaña a los moradores de la tierra por esas señales. Y también dice que ordena a los moradores de la tierra que hagan imagen o la imagen de la bestia. Y dice que le fue dado espíritu a esa imagen de la bestia para que la imagen hablase. Y también dice eh, que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto, ¿sí? Y también dice que este poder de Estados Unidos hace que, que todos los moradores ordena que tomen una marca o les coloca una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pueda comprar o vender, a menos que tenga la marca, el nombre o el número de su nombre. Hermanos, hoy en día hay tanta confusión acerca de lo que es la bestia, la imagen de la bestia, cómo se forma. Nosotros hemos leído vez tras vez de que la imagen de la bestia es el poder, la iglesia romana, usando el poder del Estado para hacer cumplir sus objetivos, sus leyes, sus normas. ¿Sí? Esa unión de la iglesia apóstata con el Estado para que el Estado haga cumplir las leyes y las normas y los decretos y las tradiciones y la doctrina de la iglesia apóstata, ¿verdad? Esto es lo que hemos estudiado durante mucho tiempo, hermanos, pero hoy queremos resaltar allá en la Review Herald del 1 de enero de 1889. Hermanos, de 1889 al 2025 han pasado 136 años y la hermana White y los pioneros vivieron la crisis de la ley dominical y escribieron estas citas. Quizás el Señor no permitió que en esos días, en esos años, esa ley dominical que fue aprobada en parte fuera a todo Estados Unidos y a todo el mundo. El Señor extendió el tiempo de gracias a nuestros días, pero consideramos, hermanos, que esta vez es definitivo. Por eso recordamos lo que ellos vivieron. Dice la profeta, desde 1889 ya estamos empezando, bueno, la crisis ya está sobre nosotros, dijo ella, pero han pasado 136 años, hermanos, y nosotros podemos decir ya con toda propiedad, la verdadera crisis de la ley dominical nacional y mundial está sobre nosotros. La estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viviendo ese tiempo y es un tiempo solemne. Ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón, dijo en 1889. Hoy en día, hermanos, ese dragón está gritando, ¿sí? Para imponer, para hacer adorar a la bestia y por lo tanto al diablo, al dragón. Bueno, la obra de la bestia de dos cuernos, o sea, Estados Unidos, en relación con los acontecimientos que se producirán justo antes de la venida de Cristo, es de tal importancia, dijo el pastor George Norton Loughborough, es de tal importancia la obra de Estados Unidos en relación con los acontecimientos que se producirán justo antes de la venida de Cristo. Esto es tan importante, hermanos, que no es necesario ofrecer ninguna disculpa para investigar. No hay nada que nos pueda distraer de estudiar los acontecimientos, la obra de Estados Unidos, la obra de la bestia de dos cuernos en relación con la venida de Cristo, con la marca de la bestia, con la imagen de la bestia. No hay nada que nos deba distraer de eso, ¿verdad? Por eso el hermano pionero Loughborough, el autor del libro El Gran Movimiento Adventista, dice, la única excusa es las señales presagian que la venida de Jesús está cerca. Y eso es una realidad, apreciados hermanos. ¿Sí? Es una realidad y lo debemos entender de esa manera. Vez tras vez hemos rayado en presentar, hermanos, este orden de los eventos finales, donde, hermanos, esos acontecimientos fueron presentados por la Biblia desde los años de Daniel, hermanos, desde el primer siglo también en tiempos de Jesús y de Juan y de Pablo.
Y en tiempos de los reformadores, de los pioneros, fieles o hasta cuando fueron fieles. Y nos dice, hermanos, que en este tiempo estamos precisamente viviendo en tiempos donde la imagen de la bestia se ha formado ya y donde estamos a punto de ser testigos, hermanos, de la obligación de guardar el domingo para adorar en ese día y recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Y eso quiere decir, hermanos, que el tiempo de gracia, el cierre de la gracia está muy cerca, el fin del señamiento está muy cerca, pero también quiere decir que es tiempo de predicar a viva voz el mensaje del tercer ángel. Estamos preparándonos para recibir la lluvia tardía, hermanos, que es el derramamiento más grande que ha habido del Espíritu Santo sobre los hijos fieles de Dios, sobre los obreros de undécima hora que vengan a abrazar este mensaje, para dar esa última advertencia de no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir la marca en la frente o en la mano, y también para dar la advertencia de salir de Babilonia, porque en Babilonia hay pueblo de Dios. Entonces es un tiempo muy solemne, es un tiempo donde nosotros debemos estar en el puesto del deber y no dejarnos distraer por nada, ¿sí? De allí la importancia, hermanos, de poder presentar vez tras vez esta solemnidad de los acontecimientos presentes y inmediatamente futuros que traen o que van a desencadenar en la marca de la bestia y los acontecimientos que se suscitan, inmediatamente se dé en la marca de la bestia o la ley dominical, que será la lluvia tardía, el potente pregón y el pequeño tiempo de angustia que va a traer el cierre de la gracia definitivo, ¿verdad? Por eso leo el párrafo completo de la Review and Herald, 1 de enero de 1889. La crisis ya está sobre nosotros. Hoy, con más propiedad, después de 136 años de haber escrito esta cita, podemos decir nosotros, los adventistas del séptimo día, protestantes y reformadores, en toda nación, la crisis ya está sobre nosotros. La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. No hay una negligencia criminal en nuestra actual condición de sueño. Debe haber un movimiento de avance decidido entre nosotros, hermanos, con este mensaje. Debe haber un verdadero reavivamiento en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden seguir siendo iguales después de ver estas evidencias y este movimiento profético, estos acontecimientos proféticos. Debemos mostrarle al mundo que reconocemos, noten, debemos mostrarle al mundo que reconocemos en los eventos que ahora tienen lugar en relación con quién, hermanos, con el movimiento de reforma nacional, el cumplimiento de la profecía. Sí, hermanos, en este movimiento de reforma nacional que surgió en 1863 y que ahora en 1889 estaba por imponer la ley dominical nacional en Estados Unidos y que ha progresado y que existe hasta nuestros días, ahora con el nombre de nacionalismo cristiano, ¿sí? Con el proyecto 2025, existe hasta nuestros días y lo estamos viendo y nosotros podemos decir ahora con toda propiedad. Debemos mostrarle al mundo que reconocemos en los eventos que ahora tienen lugar en relación con el movimiento de reforma nacional, ahora conocido como el movimiento del nacionalismo cristiano, el cumplimiento de la profecía. Hermanos, este movimiento del nacionalismo cristiano, dice la profeta de Dios, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál profecía, hermanos? La profecía de la imagen de la bestia, la profecía de la marca de la bestia. Sí, tiene que ver con eso, hermanos, y eso va a desencadenar, ¿sí? La lluvia tardía, el fuerte pregón, el pequeño tiempo de angustia, que será de gran angustia, pero corto tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esa época, cuando la hermana escribe esta cita, dice, lo que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años que vendría, ahora está aquí.
Yo, hermanos, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿sí? Pero quizás como un siervo de Dios puedo decir con toda seguridad lo que hemos proclamado, hermanos, durante los últimos 180 años, desde 1844, 181 años, lo que hemos proclamado como movimiento adventista genuino, ¿sí? Que vendría, lo que hemos proclamado que vendría, ahora está aquí. ¿Y qué es lo que está aquí, hermanos? Está formada la imagen de la bestia. Inmediatamente se forma la imagen de la bestia, se impone la marca de la bestia. Y eso, hermanos, está aquí y ahora. El mundo entero está gritando, cristianos y no cristianos, están gritando de los acontecimientos que están sucediendo. Y nosotros con la lupa profética del espíritu de profecía y la palabra de Dios, con el colirio que el Señor nos ha dado para ungir nuestros ojos y ver las maravillas de la palabra de Dios, nos gozamos y nos gloriamos y no nos cansamos de repetir estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis arraigados en la verdad presente, ¿sí? Y dice, esa crisis está aquí, y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sión debería hacer sonar la alarma. Hermanos, damos gloria a Dios porque estamos aquí en el puesto del deber, ¿sí? Con la trompeta, dándole a la trompeta ese sonido seguro, firme, claro, y haciendo sonar la alarma, ¿verdad? ¿Qué más dice? La profecía de Apocalipsis 13 representa al protestantismo como cuernos parecidos a un cordero. Y bueno, pero hablando como un dragón. Lo hemos estudiado varias veces, que esta profecía se aplica, ¿cierto?, a Estados Unidos, un país que nace con principios cristianos, pero que termina hablando como dragón, y el dragón en la Biblia es el diablo, termina hablando como habla Satanás, pisoteando la ley de Dios, repudiando su constitución, violando la libertad, la conciencia, y yéndose y desafiando al Dios del cielo, hermanos, hablando como dragón. Miren, de aquí tomé el título, hermanos. Hay una fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical. ¿Sí? Y por eso aquí este tema se llama la fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical. En esa época estaba oculta. Ahora, hermanos, es voz populi. Es conocido el objetivo que ellos tienen de imponer el domingo para el descanso y la oración, ¿cierto? Incluso dice ella en su época, los hombres que se dedican al trabajo están cegados a los resultados que seguirán su movimiento en esa época el Partido de Reforma Nacional. ¿Sí? No permitamos que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos guarde silencio en este momento. Hermanos, no somos perros mudos, como dice Jeremías. No permitamos que el pueblo que guarda los mandamientos y que conoce los eventos proféticos guarde silencio. No podemos guardar silencio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Verdad? No podemos dejar de decir lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, como si hubiéramos aceptado la situación con gracia, como si fuera eso normal. Existe la posibilidad, escuchen esto por favor, 1889, existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedad e incluso la vida misma. Esto se cumplió, hermanos. Hubieron encarcelamientos en esos años. Hubieron pérdida de propiedades. Inclusive, hubieron personas que murieron por esta causa de la ley dominical en tiempos de la Mona White. ¿Sí? Perdieron la vida misma, fueron encarcelados, perdieron la propiedad para defender la ley de Dios. Que las leyes de los hombres anulan. Este texto bíblico nos será citado, que cada alma esté sujeta a los poderes superiores
los poderes que son ordenados por Dios, van a decirnos, ¿cierto? En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia. Eso es imagen de la bestia, ¿sí? Los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas y más aún, dice el hermano White, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Eso es una realidad más ahora, hermanos, después de 181 años. Bueno, 136 años de 1889. Y noten esto, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo. El objetivo principal es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Ese es el objetivo, imponer el domingo. Y recuerden, hermanos, que la imposición del domingo para descansar y adorar es la marca de la bestia. Y eso trae consecuencias, ¿sí? En los hijos de Dios trae una consecuencia inmediata que se llama el derramamiento del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón y la última amonestación, ¿verdad? Trae para nosotros una consecuencia que se llama el pequeño tiempo de angustia. Pero para los impíos que rechacen el mensaje, que no quieran salir de Babilonia, que no acepten abrazar el mensaje del tercer ángel y no acepten la amonestación para no adorar a la bestia y a su imagen, va a traer consecuencias terribles también, que son las plagas, y con el cierre de la gracia, las plagas y la perdición eterna. Entonces, muy solemne este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Por eso dice en esa época, ¿no? Conflicto de los siglos, estoy leyendo en la página 560 y precisamente se llama el tiempo de angustia este capítulo, ¿cierto? Dice que esas doctrinas, las costumbres mundanas, las tradiciones humanas, por encima de los mandamientos, es el que está penetrando o ha penetrado en las iglesias protestantes y que las ha inducido a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Miren esa cita de importante, página 610 de Consejos para la Iglesia. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, en nuestros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Esta es la situación que nos espera. Un tiempo, hermanos, de crisis, de tormenta, de tempestad, de oposición y de ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la verdadera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable. Hermanos, el diablo quiere poner obstáculos al mensaje del tercer ángel, pero el Señor nos da fuerzas, el Señor nos sostiene, el Señor nos da, hermanos, la fe necesaria para soportar todas estas cosas y seguir adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Los hombres están durmiendo, hermanos. Están siendo distraídos con tantas cosas, pero nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos preparados. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas en su época. Ahora se hace abiertamente. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos,
pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Hermanos, el proyecto de ley que acaba de ingresarse como cumplimiento del proceso del partido del Movimiento de Reforma Nacional es declarar a Estados Unidos un país cristiano y declarar a Cristo como rey de Estados Unidos y rey del mundo. ¿Para qué? Para hacer obedecer las leyes cristianas del domingo. Por eso, hermanos, nosotros hemos estudiado correctamente, hermanos, las bestias de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13, en los diagramas proféticos, lo que es la imagen de la bestia, ¿verdad? Hemos estudiado correctamente en los diagramas de nuestros pioneros para la gloria de Dios. Allí dice claramente en el conflicto de los siglos, la bestia que tenía cuernos como cordero hablaba como dragón. Estados Unidos terminará hablando como dragón. Está ahora gritando ya como dragón. Está ejerciendo toda la autoridad de la primera bestia porque trabaja en presencia del sistema papal. Y está ya en proceso de finalización para hacer que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Está ya, hermanos, está finalizando este asunto de la formación de la imagen de la bestia para imponer la marca, ¿cierto? Así que, hermanos, debemos estar atentos a estas señales, lo que significa el hablar como dragón. Y por eso dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Estados Unidos debe y debía proféticamente repudiar su constitución, hermanos. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron a las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Intolerancia y persecución, así como la bestia que está representada por el leopardo, que es el sistema papal en Apocalipsis 13. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación, Estados Unidos, será empleada para imponer la observancia en homenaje al papado, al hijo del papado que se llama Domingo para el Descanso y la Adoración. Semejante actitud será abiertamente contraria a los principios de este gobierno de Estados Unidos, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Hermanos, ella hace memoria y dice, los fundadores de Estados Unidos procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. Eso es imagen de la bestia. Que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, que no se haga la imagen de la bestia, con los consabidos e inevitables resultados, que son la intolerancia y la persecución. Y la profeta cita, y estoy escribiendo esto, estoy presentando esto porque voy a presentar la evidencia, hermanos, donde se le llama la Constitución por parte de pastores evangélicos y de republicanos católicos la inmunda Constitución, donde se ha dicho que la Constitución contiene la observancia del domingo aprobada, malinterpretando las palabras. Entonces dice, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión. ¿Y cómo es que a través del Congreso ahora van a aprobar el nacionalismo cristiano y van a decretar que Jesucristo sea el rey de América y del mundo? La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión,
ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y también dice en la Constitución que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Ahora ustedes han sido testigos, hermanos, la obligación de exhibir los 10 mandamientos católicos en las aulas, en los colegios, en las universidades y ahora en el trabajo también. Hemos sido testigos de eso. Hemos sido testigos de que ahora si no eres republicano, católico, entonces no tienes un lugar en el gobierno. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Y noten lo que termina diciendo la cita. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Estados Unidos hablando como un dragón, hermanos, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos representadas las claras, dice, una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Hermanos, allá se narra también la historia en el conflicto de los siglos, cuando los que fundaron el país, ¿cierto? Llegaron allí con Roger Williams, ¿cierto? Y dice que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. En ese pequeño estado Rhode Island. Allí se refugiaron los oprimidos que venían huyendo del poder papal de Europa que los venía persiguiendo. Y entonces establecieron este país de la libertad civil y religiosa, y que esa libertad civil y religiosa fue la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos, pero esto ha cambiado, hermanos. En esa Carta de Derechos, ¿sí? En la Declaración de Independencia, ¿qué se decía cuando fundaron Estados Unidos? Sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su creador con ciertos derechos inviolables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución, dice la profeta, garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. Cuando dice la Constitución, no se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Pero acaban de ingresar un proyecto de ley, hermanos, y voy a presentar el video aquí, una nota tomada de un canal de una persona que vive allá y que ha publicado esto. Acaban de ingresar el proyecto, hermanos, para reconocer a Cristo como el rey de Estados Unidos, para declarar a Estados Unidos como una nación cristiana, pero una nación cristiana católica y evangélica, con doctrinas de demonios, ¿verdad? Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables, inviolables. Así que, hermanos, reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar y allí se cita el documento congregacional de Estados Unidos, la serie número 200, documento número 271. Pero, hermanos, vamos a hacer aquí la lectura de Joyas de los Testimonios, tomo 2, para entrar con las evidencias. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios,
Nuestra nación, dice la profeta, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, falso protestantismo, espiritismo y catolicismo romano, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Estamos viviendo en el tiempo donde estamos viendo la asombrosa obra de Satanás y por lo tanto el fin está cerca. El fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo están cerca, hermanos. La evidencia, hermanos, la vamos a presentar aquí en este movimiento de reforma nacional, cómo se escucha la voz del dragón en la Asociación de Reforma Nacional en Estados Unidos. Y para eso, hermanos, quiero ir primeramente, voy a presentar un par de notas para que ustedes, hermanos, puedan ayudarme a, apunten por favor lo que van a notar allí. Apunten, porque vamos a entrar a revisar, hermanos, unas evidencias de esta Asociación de Reforma Nacional, el Partido del Nacionalismo Cristiano, ¿sí? Vamos a entrar a revisar unas evidencias que nos van a demostrar con toda claridad que definitivamente este tiempo, hermanos, este tiempo que anuncia la profecía, este tiempo donde dice que cuando sucedan estas cosas en Estados Unidos, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Y la asombrosa obra de Satanás, hermanos, es a través del espiritismo, a través de la imposición de la ley dominical. Y esos pecados van a llegar hasta el cielo. Así que voy a presentar los videos para que ustedes amablemente, por favor, me ayuden a analizar, tomen nota de lo que van a ver, de lo que van a escuchar aquí, ¿verdad? De lo que va, de lo que vamos a escuchar aquí, ¿verdad? Para que ustedes vean las evidencias del cumplimiento de esta profecía. Bueno, voy a pedirles un poquito de paciencia, hermanos. Ustedes saben que no soy experto en esto, pero con la ayuda de Dios voy a tratar de que se haga de la mejor manera, ¿cierto? Primeramente voy a presentarles una nota de una persona, no, no tiene la sana doctrina, pero ha presentado esta noticia y yo le he echado mano acá, ¿cierto? Para poder presentarles evidencias de lo que estamos hablando. Así que eh, van a escuchar, hermanos, y me van a ayudar a analizar. Tomen nota, por favor. Y es nuestro mandato plantar una bandera en el corazón de Él, declarando la verdad de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien todos los pueblos y naciones deben inclinarse y jurar lealtad. Nuestra debe ser la audaz ambición de reclamar Washington DC para Cristo y disipularla para que vuelva a caminar en los caminos de Dios. Para ello, necesitamos iglesias que sean valientes y sabias para proclamar todo el consejo de la palabra de Dios a fin de que todos los ámbitos de la vida experimenten una reforma. La Corte Suprema falló 3 veces en los años 60. No los tengo conmigo, pero probablemente puedas encontrarlos. La Corte Suprema falló 3 veces a favor de las leyes del Domingo Azul en la década de 1960. ¿Por qué? Por el resto. Porque el Estado tiene un interés imperioso, no solo las personas, no solo las familias, sino comunidades enteras, en descansar el mismo día. Porque es mejor para nuestra cultura. Mejor para nuestra cultura, mejor para nuestra cultura. Los legisladores republicanos presentan un nuevo proyecto de ley, una nueva resolución que insta a Dakota del Norte a reconocer la realeza de Jesucristo. La resolución, redactada por un escritor católico, insta a Dakota del Norte a reconocer la realeza de Jesucristo sobre todo el mundo. Las leyes religiosas están abriendo paso en los pasillos legislativos de todo Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que presenten una ley sobre un día de culto obligatorio?
Los legisladores republicanos presentan una resolución que insta a Dakota del Norte a reconocer la realeza de Cristo. Fin de la cita. ¿Por qué se están introduciendo leyes religiosas en todo Estados Unidos? En Dakota del Norte, un proyecto de ley titulado Resolución Concurrente de la Cámara 3020 está generando debate, ya que propone reconocer oficialmente la realeza de Jesucristo. Liderado por el representante Nico Ríos de Williston y apoyado por varios legisladores republicanos, el proyecto de ley afirma el dominio de Jesucristo no solo espiritualmente, sino también sobre los asuntos civiles, invocando pasajes como Mateo 28:18 y Daniel 7:14 de la mañana para respaldar sus afirmaciones. La resolución enfatiza su creencia de que reconocer el gobierno de Cristo es crucial para la forma en que el Estado aborda la gobernanza, la justicia y la libertad. Exige la acción de los líderes estatales, incluidos el presidente Trump y la gobernadora Kelly Armstrong, para reconocer este decreto. Ríos expresó su compromiso con la resolución, que refleja los hallazgos de un estudio que sugiere un fuerte apoyo al nacionalismo cristiano en Dakota del Norte. Sin embargo, Hermanos, ustedes escucharon lo que yo escuché, ¿verdad? Un proyecto de ley ingresado por este senador para que se reconozca a Estados Unidos como un país cristiano y decretar, hermano, por ley que Jesucristo es el rey de Estados Unidos. Y para ello están, hermanos, tergiversando las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ustedes escucharon ahí unos dos textos. Yo quiero que vayan a la Biblia, por favor. Vayamos a la Biblia y vamos a leer con voz audible, hermana, alguna hermana o hermano, por favor, que me ayude. Vamos a leer dos textos que estos están utilizando para decretar en el Senado leyes cristianas y decretar que Jesucristo es el rey de América y del mundo entero. Decretar a Estados Unidos como un país, como una nación en manos de Dios para poder imponer sus leyes. Por favor, busquemos allí, hermanos, Mateo, en el libro de Mateo, hermanos. Miren el pretexto bíblico que ellos están usando para poder establecer allí y decretar por ley del Estado, ¿sí? Que Jesucristo es el rey del universo, de América. Allí en Mateo, hermanos, en el capítulo 28, ¿cierto? El versículo 18, una persona que por favor con voz audible lea Mateo 28:18. Y otra persona, por favor, va a buscar allí el texto de Daniel 7:14. Hermanos, tergiversando los textos bíblicos para decretar por ley en el Senado de Estados Unidos, que América es una nación cristiana y poder imponer, obligar leyes, doctrinas católicas y evangélicas para que todo el mundo las obedezca, entre ellas la obligación de descansar el domingo para adorar en domingo, la marca de la bestia. Por favor, si el hermano encontró Mateo 28:18, léalo, por favor. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, hermana. Con ese texto lo han llevado al Congreso para decir que el Señor Jesucristo dijo que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra y que Él debe ser el gobernante de Estados Unidos. Qué bueno sería que estos hicieran de Cristo su gobernante, pero del verdadero Cristo, del autor del sábado, del guardador del sábado, del autor de la ley, del que respeta la vida, la libertad, ¿cierto? Qué bueno sería que no solamente ellos, sino todo el mundo, pero ellos han abrazado un falso Cristo, un Cristo católico, con leyes católicas y mandamientos católicos, y quieren a ese Cristo hacerlo rey de Estados Unidos. Aquí está voy a presentar más evidencia sobre este proyecto de este senador. Perdón, voy a escuchar el otro texto, ¿verdad? Ya leímos Mateo 28:18. Toda potestad, dice, toda potestad me es dada, ¿cierto? Me es dada en el cielo y en la tierra. Con este texto en fuera de contexto, hermanos, quieren establecer a Cristo como rey de Estados Unidos. Y el texto de Daniel 7:14, por favor,
qué atentado al juicio investigador, hermanos. Lea, por favor, algún hermano, Daniel 7:14, por favor. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gracias. Están citando el texto donde anuncia que Cristo inicia el juicio investigador, hermanos. Lo están citando, lo están torciendo para decir que entonces ahora Estados Unidos le va a dar, dice allí, me fue dado, ¿cierto? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. En este pretexto quieren hacer de Jesucristo el rey de América y del mundo, pero ellos no, hermanos, vamos a ver más adelante una evidencia donde ellos dicen que el Dios no es el Dios del cielo, sino Estados Unidos. Vamos a confirmar esto, hermanos, miren. Antes de eso, hemos leído los dos textos que tuercen, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Él quería ser rey de esta tierra. Él quería ser rey de este mundo. Hermanos, Juan 18:36. Leámoslo todos, por favor. Y tengámoslo allí marcado, hermanos. Juan 18:36, ¿qué dice, hermanos? Allí dice la palabra de Dios. Mi rey, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, hermanos. El reino de Jesucristo no es de este mundo lleno de pecado, no es de un país que repudia su constitución, que pisotea la ley de Dios, que se ha catolizado, que ha enarbolado la bandera de Satanás y del catolicismo, del Vaticano. Ese no es el verdadero Cristo del cielo, que es el autor de la ley. Sigamos escuchando la evidencia, hermanos. División Política de la Cámara, gracias por invitarme de nuevo aquí con todos ustedes hoy. Hoy les traigo... Este es el senador que lleva el proyecto de ley, hermanos, allí ante la Cámara y todo, y el Senado, hermanos, ¿sí? Este es el senador, mire. De la Subdivisión Política de la Cámara, gracias por invitarme de nuevo aquí con todos ustedes hoy. Hoy les traigo la resolución concurrente 3020 de la Cámara, una resolución que insta a Dakota del Norte a reconocer la realeza de Jesucristo. Esta resolución dice, considerando que Cristo dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, no solo espiritual sino también civil, incluso sobre este gran estado. Y considerando que se dice que Cristo recibió poder, gloria y un reino para que todos los pueblos, tribus y lenguas le sirvan, incluido este gran estado, deseamos que se reconozca a Dios Todopoderoso como la fuente de autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Cámara de Representantes de Dakota del Norte, con el voto favorable del Senado, resuelve que Dakota del Norte reconozca la realeza de Jesucristo en todo el mundo, de modo que este gran estado desempeñó un papel fundamental en la configuración de nuestras comunidades, la guía de nuestras leyes y la inspiración del servicio y la caridad. La resolución afirma esa herencia, reconociendo la profunda influencia de las enseñanzas cristianas, no solo en nuestro estado, sino en el tejido mismo de la civilización occidental. Al igual que el presidente Trump, quiere que las iglesias evangélicas experimenten un renacimiento moral para darles el poder que prometió. Echemos un vistazo al proyecto de ley real, la resolución concurrente de la Cámara número 3020. Amigos, pasen a las líneas 16 y 18. Sigan leyendo. Ahora, la Cámara de Representantes de Dakota del Norte, con el voto favorable del Senado, resuelve que el Senado está de acuerdo en que Dakota del Norte reconozca el reinado de Jesucristo sobre todo el mundo, para que este gran estado pueda al menos recibir la bendición, la gran bendición, la libertad, la disciplina bien ordenada, la paz y la armonía. Y se resuelve además que el secretario de Estado envíe copias de esta resolución al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobernador y a cada miembro de la delegación del Congreso de Dakota del Norte. Esta resolución, este proyecto de ley en Dakota del Norte debe y la armonía. Y se resuelve además que el secretario de Estado envíe copias de esta resolución al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobernador y a cada miembro de la delegación del Congreso
Hermanos, ustedes escucharon esto, ¿verdad? Escucharon esa evidencia. Se resuelve, hermanos, que se envíen copias a todo el mundo de esta resolución. Esto lo van a aprobar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque está escrito en la profecía que Estados Unidos iba a terminar hablando como dragón. Esto lo van a aprobar. Es más, yo quiero llevarlos, hermanos, a otra evidencia. Miren lo que está sucediendo en el mundo, digámoslo así, en el mundo cristiano, ¿sí? Hay personas que están despertando al respecto de esto y se escucha, hermanos, se escucha la voz del dragón. Noten esto, hermanos. Por favor, tomen nota de lo que van a escuchar aquí, de lo que vamos a escuchar aquí, ¿verdad? Presidente Donald Trump es presidente del país más rico, la superpotencia número 1. Ahora, él controla la Cámara de Representantes, el Senado de Estados Unidos y la Corte Suprema. Y ahora tiene un papa estadounidense. Son 5. Tiene la alineación perfecta, se podría decir, para creer que estamos en un periodo donde se puede introducir la ley dominical. Eso está consagrado en nuestras reglas y constitución, excepto el domingo. Es el presidente Trump en la Casa Blanca en mayo, cuestionando la separación de la Iglesia y el Estado, implícita en la primera enmienda, al firmar una orden ejecutiva para la Comisión Presidencial de Libertad Religiosa. Hoy, el secretario de Defensa Pete Hegseth es noticia por republicar un video de una iglesia nacionalista cristiana. Randall, en el prefacio de tu libro destacas las implicaciones. Usted escribe, la primera enmienda cristiana con pastores que dicen que las mujeres no deberían votar. Esto ha llevado a nuestro invitado a alertar sobre el difuminado entre religión y política, y en un libro afirma que la separación de iglesia y Estado está bajo ataque como nunca. Joe? Randall, en el prefacio de tu libro destacas las implicaciones. Usted escribe, la primera enmienda ha resistido décadas, pero su futuro no está asegurado. Hermanos, vamos a escuchar aquí a un hombre llamado Rondal Balmer. Él escribió un libro muy bueno, hermanos, que se llama La mayor o la idea más brillante de Estados Unidos, la separación de la iglesia y el Estado. Ojalá, hermanos, pudiéramos conseguir este libro, ¿verdad? Bajarlo y leerlo, porque esta ha sido, imagínense, la piedra que también está hablando y que se está dando cuenta de lo que está pasando realmente al quitar la separación de la iglesia y el Estado. Y vamos a escuchar aquí, ¿verdad? Lo que él dice. Quienes creen en la separación de iglesia y Estado deben seguir protegiendo ese muro. Algunos en la izquierda argumentan que las voces de fe no tienen lugar en el discurso público, mientras que los de la derecha asumen el papel de víctima, insisten en que Estados Unidos es una nación cristiana y recurren a un kabuki retórico para afirmar que la primera enmienda no exige la separación de la Iglesia y el Estado. Ambas posturas representan malentendidos de la primera enmienda. El movimiento nacionalista cristiano intenta reescribir la historia de Estados Unidos. Hay gente afirmando, por ejemplo, que 53 de los 55 fundadores eran cristianos evangélicos, lo cual es tan ridículo que ni siquiera vale la pena abordar. Ignoran, como se ha dicho antes, la Carta de Danbury, cuando Jefferson, uno de los fundadores, afirmó que su significado de la primera enmienda exigía la separación de Iglesia y Estado. Pero también tienes el Tratado de Trípoli, por ejemplo, que fue negociado al final de la administración de George Washington, y que decía en el artículo 11, como el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana, y esto fue enviado al Congreso para su ratificación por John Adams en 1797, leído en voz alta ante el Senado y ratificado unánimemente por el Senado de los Estados Unidos. Es una evidencia bastante clara de lo que los fundadores pretendían. Y ahora tienes a varias personas que están tratando de sugerir que Estados Unidos fue y siempre ha sido una nación cristiana que debería seguir siéndolo, y eso va completamente en contra de la primera enmienda. Fue ratificada en 1791 como primera enmienda de la Declaración de Derechos.
y por lo tanto tuvo, ya sabes, un claro apoyo de la mayoría de los fundadores. Ahora bien, hubo un par de fundadores que probablemente querían ir un poco más allá, designando al cristianismo como la religión establecida, y ese enfrentamiento realmente ocurrió en Virginia. Fue entonces cuando Patrick Henry, el gobernador de Virginia, propuso una legislación ante la Asamblea que habría designado al cristianismo genérico, no, por ejemplo, presbiteriano o bautista o anglicano, sino simplemente al cristianismo genérico. El proyecto de ley iba a ser aprobado, pero James Madison comprendió los peligros de ello. Pudo retrasar la votación sobre ese tema hasta que publicó su Memorial y Protesta, donde argumentaba la gran importancia de mantener separadas a estas dos entidades. El proyecto fue rechazado y luego el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, redactado por Thomas Jefferson, lo siguió. Tienen que ver esta historia. Corría el año 2023 y era el 27 de diciembre. El senador áreas de descanso, abrir los 7 días de la semana. El problema es que hay gente que quiere que esto sea una teocracia, como este hombre de aquí. Somos el Talibán cristiano. Esta es la época del nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano está en ascenso y la gente está sedienta de él. Lo desean con ganas y somos el Talibán cristiano. Así es, el Talibán cristiano. Imaginen lo que significaría. Él es un ejemplo extremo. No estoy caracterizando a todos así. Sin embargo, su forma de pensar concuerda con la de muchos políticos cristianos del país que creen en la unión de la Iglesia y el Estado, como ellos. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No fue así como nuestros fundadores lo concibieron. Y me cansa esa separación Iglesia-Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta inmunda y no significa lo que dicen. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No fue así como nuestros fundadores lo concibieron. Y me cansa esa separación Iglesia-Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta inmunda y no significa lo que dicen. Amén. En primer lugar, no hay ninguna cláusula de separación. No aparece en absoluto en la Constitución. No existe una separación entre Iglesia y Estado. Es más que leyes dominicales. ¿Es plantar una iglesia en DC parte de su misión para cristianizar esta nación? Sí, toda sociedad es teocrática. La única pregunta es, ¿quién es el teo? En una democracia secular es el pueblo. En una república cristiana es Cristo. El afán por legislar el domingo como día especial es un subproducto de un problema teológico profundo que vimos en nuestra serie Dolores de Parto. Es un problema más profundo en la humanidad que busca forzar las conciencias de otros en vez de entender la libertad individual que Dios ha dado a cada ser humano. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No fue así como nuestros fundadores lo concibieron. Y me cansa esa separación Iglesia-Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta inmunda y no significa lo que dicen. Amén. En primer lugar, no hay ninguna cláusula de separación. No aparece en absoluto en la Constitución. No existe una separación entre Iglesia y Estado. Es más que leyes dominicales. ¿Es plantar una iglesia en DC parte de su misión para cristianizar esta nación? Sí, toda sociedad es teocrática. La única pregunta es, ¿quién es el teo? En una democracia secular es el pueblo. En una república cristiana es Cristo. El afán por legislar el domingo como día especial es un subproducto de un problema teológico profundo que vimos en nuestra serie Dolores de Parto. Es un problema más profundo en la humanidad que busca Hermanos, estos que escucharon allí ustedes son pastores evangélicos, los de la oficina de la fe en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, diciendo que la Carta de la Constitución era inmunda. Estos pastores y estos congresistas que están diciendo que la Constitución de los Estados Unidos no existe la separación entre la Iglesia y el Estado.
Estas son las evidencias que nosotros vemos y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Por eso, hermanos, volvemos aquí al estudio. Estos señores que hablaron allí son, hermanos, los que están aquí representados, los que están hablando como dragón a través del partido del proyecto 2025, el nacionalismo cristiano, a través de esta Asociación de Reforma Nacional de Estados Unidos que existe desde 1863. Y voy a mostrarles, hermanos, cuál es el propósito, el objetivo de ellos, con qué fin existen. Lo hemos estudiado, hermanos, pero muchas personas quizás no han estado con nosotros cuando lo estudiamos, ¿verdad? Aquí usted ingresa a la página de la NRA, de la National Reform Association, Asociación de Reforma Nacional. Usted puede ingresar allí y va a encontrar allí, hermanos, la declaración de misión. ¿Sí? La declaración de misión. ¿Qué dicen ellos? Aquí lo presentamos, hermanos. Ellos tienen estas imágenes allí de esos púlpitos representando al catolicismo y al púlpito cristiano apóstata, ¿verdad? Y en estas letras que ustedes ven aquí en inglés, hermanos, ellos dicen que esa declaración de la misión dice así, hermanos: para honrar, estoy leyendo la declaración de la misión de la Asociación de Reforma Nacional, conocida ahora como el nacionalismo cristiano, ¿sí? Para honrar el mandamiento de la Escritura de reconocer a Jesucristo como Señor sobre las naciones de la tierra. Esa es la misión de ellos, reconocer a Jesucristo como Señor sobre las naciones de la tierra por ley. Y ahí citan unos textos bíblicos. Y para avanzar en el cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. La misión de la Asociación Nacional de Reforma desde 1863, tomado de su página web, hermanos, ha sido trabajar con líderes políticos, pastores y líderes laicos para promover la reforma en el gobierno y la sociedad, y, en letras rojas, para asegurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, modificándola según sea necesario, particularmente en su preámbulo y primera enmienda, para reconocer a Jesucristo como Rey y Gobernador Supremo de los Estados Unidos. La redacción del nuevo preámbulo que se propondría sería como suena: nosotros, la gente de los Estados Unidos, reconociendo el ser y los atributos de Dios Todopoderoso, la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, la ley de Dios como la regla suprema, y Jesucristo, el Mesías, el Salvador y Señor de todos, para formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proporcionar la defensa común, promover el bienestar general y asegurar la bendición de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenar y establecer esta Constitución para los Estados Unidos de América. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, hermanos? Está poner la observancia del domingo, ¿sí? Poner la observancia del domingo. Y ellos, hermanos, dicen ahí que el objetivo, en su página web, el objetivo de la Asociación Nacional de Reforma fue definido de esta manera, ¿cierto? La preservación, noten, la preservación de las instituciones cristianas de este país, preservación de las instituciones cristianas de este país, como nuestro sábado civil, el domingo para ellos. El sábado civil es el domingo. La Biblia en las escuelas públicas. Objetivos cumplidos, hermanos. La obtención de una ley uniforme de matrimonio y divorcio conforme a la ley de Cristo. La retención del juramento en nuestros tribunales. Capellanes en nuestro ejército y armada. También
para asegurar una enmienda a la Constitución Federal que en términos adecuados reconozca la autoridad de Jesucristo como el gobernador de la nación, colocando así a la nación en una relación correcta con Dios y al mismo tiempo ofreciendo una base legal para las instituciones cristianas de nuestro país, pero son cristianas católicas, ¿sí? Entonces aquí, hermanos, dice aquí está, hermanos, en la página, es posible ver algo siniestro aquí, dice el comentario, pero eso no parece justificado. Claramente el requisito bíblico de que Cristo sea reconocido, forma parte, ¿no?, del objetivo escrito ahí. Ellos mismos dicen, es posible ver algo siniestro aquí, pero no parece, eso no es verdad. Claramente el requisito bíblico de que Cristo sea reconocido como el soberano nacional se presenta aquí como la ley de Dios, y con el establecimiento de la revista The Christian Statesman, el hombre cristiano de Estado de 1867, se hizo un llamado constante al arrepentimiento nacional. Esto, hermanos, se ha madurado tanto, hermanos, se ha madurado tanto, que ellos mismos dicen en su periódico en 1867, queremos una religión de Estado y la vamos a tener. Aquí está el periódico, hermano, aquí está la evidencia. Queremos una religión de Estado, o sea, que el Estado dicte la religión, establezca la religión. ¿Pero cuál religión? La religión católica, romana, y la vamos a tener. ¿Será que en la medida en que los asuntos de Estado requieran religión, será religión? La religión de Jesucristo, el hombre cristiano de Estado del 26 de febrero, o el estadista cristiano del 26 de febrero de 1873, página 70. Den a todos los hombres que comprendan que se trata de una nación cristiana. Inscriba este carácter en nuestra Constitución. Haga cumplir entre todos ustedes la ley de la moral cristiana. Esa ley de la moral cristiana es la ley dominical, hermanos, contenida desde allí también, ratificada en 1884. Así que, hermanos, ellos dicen que se necesitan 4 cosas para hacer de Estados Unidos una nación cristiana. ¿Sí? En 1867 dicen, primero, debemos repudiar la Declaración de Independencia, cumplimiento profético de que Estados Unidos repudiará su constitución. Ellos lo ponen como requisito para hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Primero, debemos repudiar la Declaración de Independencia. Segundo, la Biblia debe hacerse un libro de Estado y también un libro personal. Está aprobado ya la Biblia en las instituciones. Tercero, no se debe permitir que ninguna iglesia intervenga, obviamente, porque todo lo maneja el Estado, porque la iglesia maneja el Estado para hacer cumplir sus fines. Entonces la iglesia no ordena, pero sí ordena el Estado manejado por la iglesia, la imagen de la bestia. Y cuarto, Jesucristo debe ser coronado Señor de señores y Rey de reyes. La Biblia debe ser considerada como el derecho constitucional en toda legislación y administración morales. Y aquí también dice, hablando de la marca de la religión nacional, la Asociación Nacional de Reforma en su reunión en Saratoga Springs, Nueva York, 1894, aprobó la siguiente resolución que fue presentada por el reverendo Henry Smith, moderador de la Asamblea General Presbiteriana. Resuelto que el sábado, entre paréntesis, domingo, que el domingo es una señal entre Dios y el hombre, y su obediencia reverente una marca de la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos, esto ha progresado tanto que ya se metió el proyecto de ley, hermanos, que seguramente va a ser aprobado por el Senado, por la Cámara, por todo el Congreso que es católico, como lo es el presidente Donald Trump, como lo es la Corte Suprema constituida en su mayoría por católicos, como lo es el presidente de la Cámara, ¿sí?
Va a ser aprobado esto, hermanos. Por eso, en la campaña del presidente, ¿cierto? Dirigiéndose a los pastores evangélicos, ¿cierto? Les dijo, te voy a dar el poder, te voy a devolver el poder, ya lo has usado antes, pero va a traer de vuelta a los asistentes a la iglesia. Quiero decir, tenemos que recuperar nuestra religión, tenemos que traer de vuelta el cristianismo. Y saben, esto apoyado por Ben Carson de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el vicepresidente de la Oficina de la Fe creada hace un par de meses por el presidente Donald Trump ahí en la Casa Blanca. En su alocución de allá en el 2024, en junio 21, dijo, me alegro, dijo el adventista, me alegro de que ayer el gobernador de Luisiana promulgó la ley y devolvió los 10 mandamientos a las escuelas públicas. Hermanos, todos fuimos testigos de esto cuando en enero 6 del 2021 se destapó el movimiento del nacionalismo cristiano. Y estos talibanes cristianos, como ellos mismos se reconocen, porque eso es lo que son, unos talibanes cristianos que en el nombre de Jesucristo hacen atrocidades. Allá en Wikipedia uno encuentra este concepto del nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano es un nacionalismo religioso afiliado al cristianismo. Los nacionalistas cristianos se centran principalmente en la política interna, como aprobar leyes que reflejen su visión del cristianismo y su papel en la vida política y social. ¿Sí? Vimos, hermanos, en el 2021 a los nacionalistas cristianos invadiendo el Capitolio en el nombre del Señor Jesucristo, tomándose el Capitolio, querían tomarse el poder con armas. Aquí están, hermanos, rompiendo ventanas, con banderas alusivas a Jesús y la cruz. Estos son los, como ellos mismos se han llamado, los talibanes cristianos, ¿sí? Con sus pancartas alusivas a Jesús. Estos rostros de ese Cristo falso, hermanos, de ese Cristo católico, que va a traer que ha traído violación de la conciencia y ley dominical. ¿Sí? Una nación bajo Dios, bajo el Dios de las tinieblas, bajo ese falso Cristo, ¿verdad? Haciendo América grande para Dios. Aquí están, camuflados, hermanos, tapados el rostro, muchos de ellos. Cristo es el Rey. Allí esa pancarta donde dice, Trump es el presidente, Cristo es el Rey. Evidencias, hermanos, ante nuestros ojos de la situación profética que se ha venido cumpliendo, hermanos, por todos estos años. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo entendieron nuestros pioneros, hermanos, el establecimiento de este asunto profético? ¿Cómo lo entendieron ellos? Pues muy fácil. Ellos editaron una escuela sabática muy clara, hermanos. Una escuela sabática donde presentaron ellos a las dos bestias de Apocalipsis 13, al papado y al protestantismo. Y esa escuela sabática donde ellos presentaron el cumplimiento profético en su época se llama el mensaje de los tres ángeles. Y la segunda epístola de Pedro. Nosotros estudiamos esta escuela sabática, ¿sí? Y allí ellos hablaron de la realización de la imagen de la bestia. Ellos estudiaron con detalle, hermanos, el propósito que tenía este poder, el establecimiento del papado. Y voy a ir aquí a la pregunta 6. ¿Cuál hemos descubierto que es la gran característica del papado? Y dan la respuesta, la unión de la iglesia y el Estado. Hermanos, decir que la separación de iglesia y el Estado no está contenida en la Constitución cuando sí lo está, eso es hacer imagen de la bestia y actuar como la bestia, porque la bestia, el catolicismo, aborrece la separación entre la iglesia y el Estado.
¿sí? Pero ellos tenían bien claro, hermanos, que la característica del papado es unir a la iglesia con el Estado, donde la iglesia utiliza el poder del Estado para la consecución de sus propios fines. Eso se llama imagen de la bestia, ¿sí? En esta nación de Estados Unidos, decían ellos ahí en la pregunta 7, ¿qué debemos buscar en Estados Unidos? Para que el poder religioso se exalte hasta el lugar donde dominará lo civil y emplee el poder del Estado para la consecución de sus propios fines. Ellos sí sabían lo que era la imagen de la bestia y la estudiaban, hermanos. Y la pregunta 8, ¿se está haciendo algún esfuerzo en esta dirección incluso ahora? Ahora, hermanos, aquí está la escuela sabática, 1888, de julio a diciembre. 1888 estudiaron la escuela sabática. Miren, aquí está. La pregunta 8 dice, ¿se está haciendo algún esfuerzo en esta dirección incluso ahora? La respuesta, ahí está. Respuesta, sí. Una organización grande e influyente está trabajando con este fin. ¿Cómo se llama esta organización? Allí está en la escuela sabática. Se llama la Asociación Nacional de Reforma, lo que ahora se conoce como el Partido Nacional, el nacionalismo cristiano, el partido de Donald Trump. ¿Cuál es, según sus propias palabras, el objeto o el objetivo de esta asociación? ¿Cuál es la respuesta que dan ellos? Asegurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que exprese adecuadamente nuestro reconocimiento nacional de Dios Todopoderoso como la fuente de toda autoridad en el gobierno civil, del Señor Jesucristo como el gobernante de naciones y de su voluntad revelada como autoridad suprema, y así indicar que se trata de una nación cristiana y colocar todas las leyes cristianas, incluyendo el domingo, instituciones y usos del gobierno sobre una indiscutible base legal en la ley fundamental del país. Pregunta 11. ¿En qué consiste la organización en sí misma? Bueno, allí dan, ¿no?, la jerarquía que estaba, ¿no?, ahí, un presidente, 120 vicepresidentes, un secretario y nombran allí a los pastores cristianos. ¿Quiénes son algunos de los hombres prominentes que participan activamente en su favor? Los mencionan a los políticos, a los religiosos, a los pastores, y hasta un ex juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿De qué otros órganos importantes ha obtenido el apoyo? De las iglesias principales de los Estados Unidos. Y por eso dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, incluyendo la denominación adventista, se unan, también ha obtenido el apoyo de la Unión Nacional de Mujeres Cristianas Pro Temperancia y también el Partido de la Prohibición en muchos estados. ¿Y cuál es la teoría predominante de los líderes de la iglesia en la época de Constantino? La teoría teocrática que la mencionó este señor ahí. ¿Cuál es la teoría de los reformadores nacionales? La teoría de los reformadores nacionales, respuesta. Todo gobierno por leyes equitativas es un gobierno de Dios. Una república así gobernada es de Él. Y es tan verdadera, es realmente una teocracia como la República de Israel. Ellos dijeron ahí, ¿verdad? Pero el Dios de esta teocracia no es el Dios del cielo, sino el pueblo. ¿Sí? Eso fue escrito en la Convención Nacional de Reforma en Cincinnati, la página 28. Una verdadera teocracia aún está por venir, y la entronización de Cristo en la ley y los legisladores. Por eso oro con devoción como patriota cristiano por el voto en manos de las mujeres. Eso dijo el que dirigía allí la WCTU, que es, como ya lo dijimos, la Unión de Mujeres Cristianas Pro Temperancia, ¿cierto? ¿Qué habían decidido hacer los líderes? ¿Qué habían decidido hacer los líderes de la iglesia en los días de Constantino? Hacer uso del poder del Estado para promover sus propios objetivos. ¿Y qué han decidido hacer estos en nuestros días? 1888, lo mismo.
¿Y qué han decidido hacer ahora en el 2025? Definitivamente lo mismo. ¿Qué resultó de eso en el siglo IV? Pregunta 18. Resultó el papado. En el siglo IV, hermanos, año 321, el papado resultó. ¿Qué resultará de esto en el siglo XIX? Por los años 1900, hermanos, la imagen del papado, la imagen de la bestia. ¿De qué otros organismos está trabajando diligentemente la Asociación Nacional de Reforma para asegurar el apoyo? De los trabajadores y la Iglesia Católica, esos sindicatos de trabajadores que ya los desenmascaramos hace poco acá. ¿Sí? ¿Qué dice esta asociación de la Iglesia Católica? Esta asociación de la Iglesia Católica, la Asociación Nacional de Reforma es una asociación de la Iglesia Católica. Los pioneros dieron testimonio de eso. Miren lo que dice. Reconocemos cordial y alegremente el hecho de que en la región republicana sudamericana y en Francia y otros países europeos los católicos romanos son los defensores reconocidos del cristianismo nacional y se oponen a todas las propuestas del secularismo, siempre que estén dispuestos a cooperar para resistir el progreso del ateísmo político. Con mucho gusto uniremos nuestras manos en una conferencia mundial para la promoción del cristianismo nacional, que debería celebrarse en un día no lejano. Muchos países solamente podían estar representados por católicos romanos. Cita del el hombre de Estado cristiano, 2 de diciembre de 1884, que está ordenado por el Papa de la época, León XIII. Ahora está León XIV, siguiendo sus mismas pisadas, como león que está buscando a quien devorar, ¿verdad? Representando al diablo. Por eso la profeta de Dios le llama al obispo de Roma el representante de Satanás en la tierra. Aquí hay una cita de León XIII de 1885. ¿Qué ordenó el Papa a los católicos en esa época que hagan? Respuesta, dicen ellos. Todos los católicos deberían hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que las constituciones de los estados y la legislación se moldeen en los principios de la verdadera iglesia y que todos los escritores y periodistas católicos nunca pierdan en su observación ni por un instante el punto de vista de la prescripción anterior. Entonces, decían los pioneros, ¿no apunta la Asociación Nacional de Reformas a formar un gobierno inspirado en los principios del papado? Claro que sí, hermanos. Este nacionalismo cristiano ahora ha traído a formar un gobierno inspirado en los principios del papado, hermanos. Entonces, si los protestantes profesos bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Reforma tienen éxito en esto, ¿qué se habrá dirigido en este gobierno? La imagen del papado. Ellos estudiaron esto con detalle. Mencionaron, hermanos, a las iglesias protestantes, al Partido de la Prohibición, a la Unión de Mujeres Protemperancias, a los sindicatos de trabajadores y a la Iglesia Católica. Mencionaron que estaban unidas de todo corazón en favor de esa medida y que podrían implantar o implementar cualquier medida, cualquiera que sea. Preguntaron, ¿hay ahora alguna cuestión sobre la cual todos estén unidos en sentimiento y sobre la cual se están uniendo rápidamente en acción? La respuesta la dieron ellos, sí, la hay. ¿Y qué es? Pregunta 3, respuesta, la imposición de la observancia del domingo por parte del Estado. Hermanos, estamos hablando de 1888. Hemos avanzado 137 años, hermanos. Se está presentando lo mismo de una manera ya definitiva. De 1888 al año 2025. De 1888 al año 1900. Hay 12 años. Más al 2000 son 112, más los 25 que llevábamos 137 años. ¿Sí?
¿Quiénes son los únicos líderes de este movimiento? Los líderes en las iglesias. El protestantismo apóstata. ¿Hasta qué punto lo están trabajando? Están trabajando y presionando a casi todas las legislaturas estatales de la Unión y también a la legislatura nacional. Ahora, hermanos, esto llevado al Congreso por estos años. ¿Qué le piden al Estado que haga? Bueno, en esa época le pedían que el Estado ordene todo tipo de trenes dominicales, abolir los periódicos dominicales y detener todo tipo de trabajo en domingo. Hoy en día esto está sucediendo en todas partes, a todo nivel, hermanos. Las leyes azules han sido ya puestas en marcha del cierre del comercio los domingos en 30 estados de los 50 en Estados Unidos. ¿Cuál es el porqué? Para que su devoción no se vea obstaculizada. Por eso han decretado el domingo como el Día de la Familia, el día de conservar el medio ambiente. ¿Qué hay en el tren dominical que obstaculiza la devoción de los miembros de la iglesia? Bueno, ellos decían que tienen muchos pasajeros, que dividen las congregaciones, ¿cierto? Que se van de excursión, que hay entretenimientos. Hoy en día, hermanos, hasta los entretenimientos están prohibidos los domingos. Necesitamos una ley sabática dominical que obligue al gobierno y a la corporación, así como al individuo, dijo M.A. Bault en el Christian Statement del 25 de septiembre de 1884. ¿Qué hay en el periódico dominical que obstaculiza su devoción? Las clases trabajadoras tienden a surgir tarde el domingo por la mañana. Leen los periódicos del domingo y deje que la hora del culto pase sin ser escuchada. ¿Y qué fue lo que obstaculizó la devoción de los miembros de la iglesia en el siglo IV? Los juegos dominicales y los teatros. ¿Cómo? Obtuvieron una gran cantidad de espectadores y de esta manera disgregaron muchas congregaciones. Los miembros de la iglesia iban a los juegos y teatros y dejaban pasar la hora del culto sin ser atendidos, por lo que su devoción se veía grandemente obstaculizada. ¿Y quiénes eran aquellos cuya devoción se vio especialmente perturbada? Aquellos cuyo cristianismo fue el menor asunto de la vida y del corazón. ¿Y qué hicieron entonces? Como no tenían suficiente conciencia ni amor por el derecho para hacer lo que consideraban correcto, exigieron que el Estado les quite toda oportunidad de hacer lo que consideraban incorrecto. Usaron al Estado, hermanos. ¿Cómo se trabaja ahora el asunto? De la misma forma, precisamente. ¿Estaba el papado satisfecho con las leyes estatales que detenían los juegos y cerraban los cines? Todo tipo de trabajo debe ser detenido. No solamente eso, sino todo tipo de trabajo. ¿Se contentará la imagen del papado con leyes que retengan los trenes dominicales y deroguen los periódicos dominicales? Noten la cita del doctor McAllister, editor del periódico El Hombre de Estado Cristiano. Dice él, deja que un hombre sea lo que sea, judío, observador del séptimo día de alguna otra denominación o aquellos que no creen en el sábado, cristiano, o sea, aquellos que no creen en el domingo, que la ley se aplique a todos, que no habrá profanación pública del primer día de la semana, el sábado cristiano, el día de descanso de la nación. Pueden considerar sagrado cualquier otro día de la semana y observarlo, pero ese día, que es el 1 entre 7 para la nación en general, no sea profanado públicamente por nadie, por un funcionario del gobierno, por un ciudadano privado, alto o bajo, ricos o pobres. Hermanos, palabras de Apocalipsis 13, hermanos, hablando de la profanación del domingo, hablando de que todos deben no profanar el domingo. ¿Por qué quieren obligar a todas las personas a guardar el domingo? Porque el que no guarda el domingo no adora a Dios, dice la Convención del Chile. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las leyes dominicales? Obligar a todos los hombres a adorar en ese día. Ese es el propósito. Recibir la marca de la bestia, adorar en domingo, adorar a la bestia, guardarlo como día santo. ¿Qué es en realidad lo que obligarán a los hombres?
¿Qué es en realidad lo que obligarán a los hombres por este medio a adorar? Que dice Apocalipsis 13:12, hermanos, a adorar a la bestia. Y Apocalipsis 12:3 dice, los que adoraron a la bestia, adoraron a Satanás. ¿Qué seguramente surgirá de este movimiento de la ley dominical en nuestros días? Dijeron ellos, la imagen de la bestia. ¿Qué hizo la bestia? Hizo la guerra contra los santos. Esa es la consecuencia de una vez que se forma la imagen de la bestia y se dé la marca de la bestia. La guerra contra los santos, representada ahí en Daniel 7, 21 y 25, por el cuerno pequeño. ¿Qué hará la imagen de la bestia en nuestros días? Allí está, hermanos, el decreto de perseguir, de obligar a todos a adorar a la primera bestia, el papado. El decreto de no comprar y no vender a menos que tengas la marca, el nombre o el número de su nombre. El decreto de ordenar matar a todo el que no adora a la bestia, no su imagen. Miren lo que resolvieron en la convención de la ley dominical de Elgin. Resuelto que demos nuestro patrocinio a los hombres de negocios, fabricantes y obreros que observan el domingo. ¿Qué más se esforzará por hacer la imagen de la bestia? ¿Qué dice Apocalipsis 13:15? Bueno, ya leímos el decreto de muerte, ¿verdad? ¿Está en la mente de estos reformadores nacionales hacer esto? Voy a leer del doctor McAllister, que dice, bueno, la cita primero que dice, en la Convención Nacional de Reforma de Laquesay, 1887, cierta persona dijo que la aplicación de las leyes dominicales, hay una ley en el estado de Arkansas que hace cumplir la observancia del domingo sobre el pueblo. Y el resultado ha sido que muchas personas buenas no solamente han sido encarceladas, sino que han perdido su propiedad e incluso sus vidas. Testimonio, ¿cierto? En la Convención Nacional de Reforma hubo una persona en 1887 que dio testimonio que muchas personas en el estado de Arkansas, ¿sí? Habían perdido su propiedad, incluso sus vidas, ya habían sido encarceladas por trabajar en domingo. Y el doctor McAllister respondió, es mejor que unos pocos padezcan a que toda la nación pierda su sábado. Palabras del astuto Caifás, hermanos, o de Anás, no recuerdo bien cualquiera de los dos. Palabras de estos cuando decidieron matar a Jesús y dijeron, es mejor que un hombre perezca y no que toda la nación se pierda. Y ahora dijeron, es mejor que unos pocos padezcan en la cárcel, perdiendo sus propiedades e inclusive muertos, a que toda la nación pierda su sábado, o sea, el domingo. ¿Bajo qué súplica se justificaron los principales sacerdotes y los fariseos al matar al Salvador? Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Entonces, dice Juan 11, 50 y 53, desde ese día en adelante consultaron juntos para darle muerte el día que resolvieron, hermanos, el día que resolvieron matar a Jesús. Y lo mataron. Ahora estos dicen, es mejor que unos pocos padezcan a que toda la nación pierda su sábado, que es el domingo, ¿verdad? ¿Cumplirán estos en nuestros días su propósito sobre aquellos que se niegan a adorar a la bestia y a su imagen? Hermanos, esto se va a cumplir porque está escrito que se va a cumplir. Tenemos la palabra profética más segura. El Señor conoce el fin desde el principio. Él ha dado a conocer a su pueblo fiel el orden de los eventos finales, los acontecimientos finales. Él lo ha revelado y nos lo ha dado a conocer para que nosotros ocupemos el lugar de la atalaya, hermanos, y prediquemos, nos despertemos y que seamos atalayas fieles en el puesto del deber fervientes. ¿Sí? Acá, hermanos, un sacerdote católico en el periódico La Nación Cristiana del 14 de diciembre de 1887 dijo, un reformador nacional representativo publicó una carta abierta al American Sentinel, al Sentinel americano, en la que decía, ¿buscas problemas en esta tierra en el futuro?
si se aplican estos principios. Perdón, voy a volver a leer, no era una pregunta. ¿Buscas problemas en esta tierra en el futuro si se aplican estos principios? Creo que te llegarán si mantienes tu posición actual. El tipo temerario que persiste en pararse en las vías del tren bien puede anticipar problemas cuando escuche el estruendo del tren que se aproxima. Si lee las señales de los tiempos en el fuerte sonido del silbato y la fuerte luz del faro, puede cambiar de posición y evitar el peligro. Pero si no se deja influir por ellos, sus más sombríos presagios de problemas se harán realidad cuando el expreso lo golpee. Así que tú, estimado vecino, si por el prejuicio o la enemistad de corazones no regenerados has decidido oponerte al progreso de esta nación en el cumplimiento de su vocación como instrumento en la obra divina de regenerar la sociedad humana, con toda razón puedes esperar problemas. Seguro que llegarán a ti. Esta es la política que manejan estos señores, hermanos. Y por eso, hermanos, nos ha parecido bien en esta mañana de sábado. Nos ha parecido bien presentar, ¿sí? Presentar con evidencias, hermanos, este tema que lo hemos titulado El nacionalismo cristiano, la fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical. Para la gloria de Dios, hermanos, seguiremos alzando la voz. Si hay alguna pregunta, hermanos, si hay algún aporte que hacer o si hay algo que corregir, por favor, ese es el momento de hacerlo. Me dice la hermanita Gabriela López, fue Caifás. Gracias, hermana Gabriela. Sí, fue Caifás el que dijo, es mejor que un hombre muera y no que toda la nación se pierda o padezca. Adelante, hermanos, si hay alguna pregunta, voy a mirar si hay algún micrófono activado para poderlo escuchar y cederle la palabra. Hermanos amados, el Señor me ha permitido presentar el tema esta mañana. Gloria a Dios por eso y esperamos que con la ayuda de Dios pueda seguir siendo útil, hermanos, la presentación de este tema, ¿verdad? Entonces, hermanos, no veo micrófonos. Está aquí la hermana Ángela, la hermana Dalila. A ver, hermana Dalila, usted primero y luego la hermana Ángela. Adelante, hermana Dalila. Gracias, hermano. Hermano, en este estudio que usted está presentando, a mí, Dalila Prieto, me da una luz de esperanza de que Dios tiene un pueblo específico en la tierra y ese pueblo hace parte de usted y todos nosotros que estamos escuchando estas profecías tan contundentes. Cuando yo empecé en la iglesia, se leía mucho espíritu profecía y se predicaban las profecías tal cual como usted las está predicando, de pronto con algunas fallas, ¿no? Porque pues la iglesia fue contaminada en 1957, creo que fue, o 1857, bueno, no recuerdo bien la fecha, pero cuando se filtró todo el mal que ha atrofiado la obra a través de los años, fue en ese tiempo, pero cuando yo entré en la iglesia todavía habían hermanos fieles que predicaban verdades eternas. Y hoy en día ya eso no se ve. Usted va a un culto adventista y son solo fábulas y cosas que no tienen sentido respecto a la eternidad, al deber que tenemos que hablar la verdad presente. Entonces, Dios en su infinita misericordia está preparando un pueblo y ese pueblo hacemos parte nosotros. Bendito sea el gran Dios del cielo que ha tenido misericordia de nosotros y que aunque estuvimos allá en las tinieblas y en la oscuridad, alcanzamos a recibir un poco de luz y hoy estamos recibiendo una luz plena, brillante, que nos conduce a un mejor futuro. Es maravilloso, hermano. Dios le bendiga su hogar, su familia, su persona y que lo mantenga despierto y con inmensa sabiduría para que nos siga enseñando y nos siga instando a prepararnos porque vienen días difíciles, hermano. Créame que estas verdades
el pueblo que está allá está en total oscuridad, porque eso no lo están enseñando. En estos momentos, la iglesia que marcó la señora Elena de White y el Señor Jesús a través de su palabra, ellos no están alertando al pueblo, lo tienen en totalidad oscuridad, hermano. Usted va a un culto allá y eso es un circo completo, eso es un carnaval, hermano, pero de Dios y de las cosas que han de pasar en el futuro no se sabe nada. Uno le habla a algunos hermanos nuevos y están en total ignorancia, hermano. No, eso no nos han enseñado nosotros. Los libros de Elena de White ya no se ven por ningún lado, están totalmente arrumados. Eso le cuento, hermanito. Gracias y Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermanita Dalila. Muchas gracias, hermanita Ángela. Bueno, solo queda darle las gracias al hermano Carlos que casi cada sábado él nos está alertando con todas estas evidencias y obviamente primero que todo darle la gloria y la honra al Señor porque pone a sus siervos para que nos puedan alertar y presentar todas estas evidencias porque nuestro hermano Carlos se pone en la tarea minuciosa y sabemos que esto es un gran esfuerzo que él hace con la ayuda de Dios para poder presentarnos todas estas pruebas. Sabemos que todo está, ya lo de la ley dominical está a las puertas. Solo que no quedarnos callados, que todo lo que el hermano Carlos nos comparta, lo podamos compartir con otras personas y mostrarle a la gente de que se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13 y que ya estamos en los tiempos finales y vemos que hoy en día muchas personas, quizás el Espíritu Santo los está llamando a mirar, a estudiar la profecía y que el Señor nos puso en este camino para que podamos prepararnos y alertar a otros y dar esta profecía y relacionarla con todos los eventos que se están llevando a cabo para que las personas vean que realmente, como dijo esta senadora, esto ella, el Señor la llevó a decir estas palabras, que esto era una ley dominical. Entonces aquí una piedra hablando y nada más con este fiel testimonio de esta senadora, le podemos mostrar a las personas que realmente sí se está cumpliendo esta profecía, porque las profecías siempre se han dado anticipadamente para cuando sucedan la gente crea. Y eso es precisamente lo que nuestro hermano Carlos nos está dando cada sábado. Bueno, casi siempre los sábados el hermano Carlos nos está poniendo al tanto de todas estas evidencias que se están dando. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias, hermana Ángela. Por favor, vamos de rodillas, amados hermanos, para orar, si son tan amables. Soberano Dios del cielo, a usted damos gratitud y alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro Dios como tú. Tú nos has dicho que nos debemos acordar de las cosas pasadas desde la eternidad y que no hay nada ni nadie semejante a ti, Señor, porque tú anuncias lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Gracias porque tu consejo va a permanecer y tú haces lo que permites, Señor. Hoy estamos aquí en este tiempo de crisis, Señor. Hoy estamos aquí, Padre mío, y hemos querido mostrar a la gente el punto donde estamos en la historia profética. Ayúdanos, Señor, a despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Ayúdanos, Señor, para que no permanezcamos en serena expectación, como si esto fuera algo ligero. Ayúdanos, Padre, a hacer planes decididos en nuestras vidas. Líbranos de todo mal, Señor, de toda enfermedad, de todo peligro. Danos la salud, Padre, el vigor, las oportunidades para poder presentar este mensaje de advertencia como atalayas fieles. Donde quiera que haya una persona que abraza este mensaje y lo recibe con gozo, que saca tiempo para escucharlo y que lo pueda esparcir y lo pueda diseminar, que las personas puedan ser alertadas de este gran peligro del gobierno de Estados Unidos
que está repudiando su constitución, que está intentando decretar por ley que Jesucristo es el Rey de América y del mundo, pero para hacer obedecer sus leyes cristianas, sus doctrinas. Padre, gracias porque nos tienes viviendo en este tiempo donde no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y nos permite ser testigos en nuestros países, en otros países, en toda nación. Gracias, Señor, porque tú has conservado nuestra fe adventista del séptimo día pura, porque estamos fuera de la denominación adventista, fuera del sostén propio falso, fuera del ecumenismo, porque tú tienes un grupito fiel, tu iglesia fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que guardamos tus mandamientos y obedecemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a conservar esa fe pura y ayúdanos, Señor, a estar de pie en el puesto del deber para seguirte honrando, Padre mío, y para seguir sin detenernos como tú has ordenado, alzando la voz, sin detenernos y anunciando, Señor, tu segunda venida, el cierre de la gracia, el establecimiento definitivo de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para recibir la lluvia tardía, dar el fuerte pregón. Danos la fuerza y la fe necesaria, Señor, para pasar por el tiempo de angustia, por esta crisis que nos espera. Ayúdanos a hacer planes decididos, Señor, para renunciar al mundo, al yo, renunciar a todo aquello que nos está separando de ti, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos, Señor, y por protegernos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanito, ¿me puede dar la página de Joya de los Testimonios que usted citó ahí? Que no la alcancé a anotar, si es tan amable. Ya la buscamos, hermanita, y con la Qué ayuda de pena. Dios ya se la envío. Bueno.